Ajá. Bien. Faltan nada más para terminar límites, dos conceptos que vamos a ver. Bien. El primero son algunas reglas. De los límites. De las funciones. Comencemos con lo siguiente poniendo algunos ejemplos. Tengamos la función, voy a ponerlo así para que se vea más claro. La función f de x igual a x cuadrado. Es una función cuadrática. Y otra función diferente, f de x igual a menos 10x. ¿Cuál sería el límite de la función azul, x cuadrado? Tengo que especificar dónde, hacia dónde. Tendría que decir el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito. Para eso necesitaré yo asignar valores a x y vamos a hacer el equivalente con la función g de x. El límite de menos 10x cuando x tiende a infinito. Ya sería en el caso de ambas funciones. Nos tendríamos que preguntar cómo se comportan, cuál es la forma de la función cada una de ellas. Esta es una y, esta es otra y diferente. Cuando x tiende a infinito. ¿Hay algún límite para esas dos funciones? Y si es así también, ¿qué sucede si estas dos funciones se relacionan aritméticamente? Si hay una operación entre ellas. Digamos que x cuadrada a esta se suma g de x. ¿Eh? Sería, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x? Vamos a ponerlo así. De f de x más, en términos generales, g de x. Bien. Tendríamos que probar con números grandes para x. Si x es grande, digamos igual a 100,
¿cómo es el comportamiento de x cuadrado? Si x igual a 100, y en x al cuadrado sería igual ¿a cuánto? $10,000. 100 al cuadrado, recuerden que podemos sumar potencias, ¿sí? 100 es igual a 10 al cuadrado, las potencias se suman, 10 al cuadrado por 10 al cuadrado es igual a 10 a la cuarta, o 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Bien? Ok. ¿Y cómo sería para y igual a menos 10x? Sea 100 por menos 10. ¿Y eso cuánto es? Menos 1000. ¿Cómo queda la suma de estas dos funciones? Cuando x igual a 100, cuando x es muy grande, digamos, bueno, infinito es mucho más grande que 100, pero 100 es mucho más grande que 1. Podríamos decir que tiende a ser grande. ¿Cuál es el límite o hacia dónde se acerca el límite de esta función? Si x es igual a 100, la suma de f de x más g de x cuando x es igual a 100, ¿cuánto da? Sería 10,000 más menos 100, menos 1000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 10,000 menos 1000 sería 9,000. Bien. ¿Cómo es 9,000? ¿A qué se acerca? ¿Se acerca a 0 o está menos lejos de infinito? Entonces, ¿cuál es el límite de f de x más g de x cuando x tiende a infinito? Diríamos que sería infinito. ¿Bien? Ok. Pongamos esta misma función, f de x es igual a x cuadrada y la función g de x será menos 10. Por favor, voy a poder escribir lo mismo. ¿Es lo mismo? No. Ahora tenemos, esta sería una función lineal, ¿sí? Esta es una función cuadrática, esta es la misma función cuadrática, esta es una función, ¿cómo la llamamos? ¿De qué tipo? Exponencial. Es una función exponencial. ¿Qué sucede cuando se suman estas dos funciones? X cuadrada más menos 10 a la x, o
¿Cuál será el límite cuando x tiende a infinito de esta nueva, perdón, aquí, suma de funciones f de x más g de x? Ahora, ¿cómo será? Otra vez, tendríamos que ver cómo es la suma de estas dos funciones cuando x tiende a un número grande. Bueno, probemos con el mismo número grande. X es igual a 100. Tendríamos entonces que y para x cuadrada sería igual a, pues ya lo sabemos, 10.000. Bien. ¿Qué sucede ahora con la función g de x, donde y es igual a menos 10 a la x? ¿Cómo es? El valor de y cuando x es igual a 100. Y por lo tanto, ¿cómo sería f de x más esta nueva g de x? Perdón, voy a probar aquí. Me equivoqué de relación. Ya vimos el caso de la suma. Aquí es este. El caso del producto. No solamente cambiamos la función g, sino cambiamos la relación aritmética entre las dos funciones. ¿Cuál es el límite del producto de dos funciones? Cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a números muy grandes. ¿Y qué les parece mejor? Porque va a quedar esto medio loco, que sea x igual a 10. Sería entonces esto igual a x igual a 100, ¿no? 100. Aún así 100 es más grande que 0. Tendería a infinito. El límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito es infinito. El límite de x, menos 10 a la x, cuando x es igual a 10, cuando x tiene infinito, digamos que 10 es más grande que 1. ¿Cuánto es esto? 10 a la 10. 10, bueno, menos 10 a la 10. ¿Cuánto? Y aquí, aquí sería el producto, no la suma. Es el producto. Bien. Este es menos 100, ¿verdad? Menos 100. ¿Seguros? ¿Cuánto es? Déjenme, yo también lo pruebo. Déjenme, listo la calculadora científica. 10, le cambio el signo. Puede ser multiplicándolo. Acá yo aquí no tengo. Cambio el signo. A ver si cómo. Sería 11 menos 10. Menos 10 a la x. Es menos 1 por 10 a la 10. ¿Cuánto?
Menos 1 por 10 a la 10. Menos 1 por 10 a la 10. Esta, ¿sí? Entonces no es 100. Ya no es menos 100. Menos 1 Por 10 a la 10. menos 1 por 10 A la 10. a la 10. Ahora multiplícalo por 100. Menos 1 por 10 a la 12. Menos 1 por 10 menos 1 por 10 a la 12. Ok. Probemos ahora con otra función exponencial diferente. Bien. Debemos a esta g h de x. La voy a hacer con rojo. Pero ¿saben qué? Ustedes no calmó, yo solito. A ver, borrón y cuenta nueva, me equivoqué. Es porque moví aquí esto. Se movió mi acordeón. Sí era suma. Sí era suma. Sí es suma. Pues se me movió aquí. Como es esta cosa touch, tantito que le toque con el dedo sin darme cuenta, ya me movió y entonces me confundí de función. Ok. Ahora sí. Menos 10 a la 10, ¿cuánto era? Menos 10 a la 10 es menos 1 por 10 a la 100. ¿Sí? O sea, menos 10 a... menos 10 a la 100. Ahí está. Para x igual a 100. Oh. Hoy es San Lunes de plano. Ok. Si x igual a 100, necesitamos que sea grande. Si x igual a 100, aquí tendríamos entonces otra vez x igual a 10.000. Así. Ahí está. Y menos 10 a la x sería menos 10 a la 100. Bien. F de x más g de x sería 10.000 más menos 10 a la 100. Bien. ¿Y esto cuánto nos daría? Ahora este número es mucho más grande que este. ¿Sí? Es un número, es un 1 con 100 ceros, lo que no me cabe aquí, entonces no lo voy a poner. Pero esto, ¿a qué se acerca? ¿A infinito? Pero para allá. Se acerca a menos x, pero menos infinito. ¿Ok? Esto es igual a menos infinito. ¿Bien? Ahora sí, ese ejemplo lo dejamos. Entonces, bien. Lo que estoy viendo aquí entonces es que el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito, ¿cómo es? Muy grande, tiende a infinito. ¿Sí?
límite de 10 a la menos x cuando x tiende a infinito, pues también esta sola función, 10 por x, y x es muy grande, también tendería, en este caso, a no se lo confunda, la verde, esta verde, sería a menos infinito, porque esto el coeficiente es negativo. Bien. Pero por la proporción de una función cuadrática sobre una función lineal, lo que encuentro es que la suma de estos sea igual a, veamos, el límite, de x cuadrada cuando x tiende a infinito más el límite de menos 10x cuando x tiende a infinito. Esto es igual a, ¿cuál es la suma de estos dos? 9000. Tiende a un número muy grande. ¿Bien? Entonces esto tiende a infinito. ¿Bien? Ahora, el límite de la suma de las dos cuando x tiende a infinito es de x cuadrada más menos 10x es igual también a infinito. Entonces, concluyo que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de cada función. Entonces, puedo obtenerlo ya sea sumando las funciones y determinando el límite, u obteniendo los límites y sumándolos al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser el valor? Depende de la proporción de cada una de estas funciones. En este caso, la función positiva es más grande que la función negativa, y por eso el límite es igual a más infinito mientras que en este caso, ¿cómo resultó? Entonces lo que puedo concluir es que el límite es igual a la diferencia de dos funciones. Será igual entonces a el límite de f de x cuando x tiende a infinito menos el límite de g de x cuando x tiende a infinito. Esta sería la primera regla de los límites. El límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de las dos funciones. Y también el límite de la diferencia o resta de dos funciones es igual a la diferencia o resta de los límites de ambas funciones. O sea, puedo primero obtener la suma y luego determinar el límite,
o sumar los límites. Puedo hacer la diferencia de las funciones y obtener el límite, o puedo hacer la diferencia de los límites de las dos funciones. Sería la primera regla de los límites, que sea la regla de la adición de límites y la regla de sustracción de límites. Ahora sí, después de haber corregido la metida de pata que vi hace rato, pasemos a cómo sería. Y ven, ya se me cambió aquí. En algún momento le marqué sin darme cuenta a mi acordeón. Vamos a ver cuál sería la regla, ya no para la suma y resta de funciones, la cual podemos generalizar de esta manera. El límite, cuando x tiende a infinito, de f de x y g de x, ya sea en suma o resta, es igual a el límite, perdón, ya está, muy bien, es igual a la suma o resta de los límites de las dos funciones. ¿Ok? Entonces, de esta manera, en lugar de escribir una y la otra, puedo escribirla más menos, más menos. ¿Okay? Este sería el resumen de la regla general para la adición o sustracción del límite de funciones. Es igual al límite de la suma o la sustracción de dos funciones. Si quieren copiarlo, cópienlo de acá, mientras yo voy borrando acá. Y ahora sí, vamos a ver qué sucede o cómo sería la regla si lo que tengo no es la adición, que ya voy aquí, y la sustracción de funciones o de límites de dos funciones, sino cuál sería el caso, cuál sería la regla en el caso de esto. El límite cuando x tiende a infinito de f de x por g de x. Se podrá multiplicar el límite de cada una de ellas por separado. Vamos a ver. Veamos. F de x sea x cuadrada. G de x sea la exponencial e a la x. Fue donde me di cuenta que estaba yo mezclando los dos ejemplos de hace rato. Y para no confundirnos, vamos a borrar esto. Esto sí me confundo yo solo. Bien. Entonces sean f de x igual a x cuadrada, g de x igual a e a la x. Para no confundirnos, quitamos también esa manchita verde de ahí. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de digamos primero f de x? ¿Y cuál es el límite
cuando x tiende a infinito de g de x. Para el caso de x cuadrada, ¿cómo es y cuando x es muy grande? Ya lo vimos. Es una cambiada. Es de una función. Azul de hace rato. Infinito. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cuál es el límite de g de x, de a la x, cuando x es muy grande? A ver, recuerden cuál es el número e. Sáquenlo de su calculadora. ¿Cuál es? 2.27, no sé qué más. ¿Sí? Ah, ok. Elévenlo a la 10. Digamos que x sea igual a 10. Para el caso de la función azul, x será igual a 100. ¿Sí? Diríamos que si x es igual a 10, para x cuadrada es igual, entonces y es igual a 100. Para e a la x, ¿cuánto vale y? Cuando x es igual a 100. A 10, perdón, 10. E a la 10. ¿Cuánto? 22.026.46. A ver. E a la 10, ¿verdad? Dijimos. Déjame borrar aquí. No tengo E. Elevado. Potencia 10. Don 22.000 me dijeron. 0.26.46. Ok. Tiende entonces a infinito. ¿Sí? Veamos. ¿Qué sucede cuando tenemos el producto de estas dos funciones? El límite, cuando x tiende a infinito, el límite cuando x tiende a infinito de, decíamos, x cuadrada por e a la x. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería si x es igual a 10, el producto de estas dos? ¿A qué tiende? A infinito. Bien, entonces podemos decir que el límite de cada una de las funciones tiene infinito. El límite de su producto tiene infinito. Podemos concluir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x por g de x es igual a el límite de f de x cuando x tiende a infinito por el límite de
f de x cuando x tiende a infinito. Entonces, así como vimos que para la adición y sustracción de límites, su suma es igual al límite de la suma o la diferencia de las funciones, el límite del producto de las funciones es igual al producto de los límites de cada función. ¿Sí? ¿Qué sucede? Sin embargo, vamos a ver cuál nos falta. ¿Qué operación aritmética nos falta? El cociente o la división. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tenemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x? Bien. Cambiemos aquí más por no una función más pequeñita que sea 3x cúbica. Y f de x que sea f de y igual a x cuadrada menos 5x, para cambiarle un poco. Bien, ¿cómo es el límite de f de x? Si x es muy grande, digamos que sea igual a 10. ¿Cómo es el valor de y? Si x igual a 10, sea 100 por 50, menos 50, sería 50. Si fuera 100, 10.000 menos 500, que sería 9.500. O sea, el número que obtenemos es grande, ¿correcto? En el caso de la función g de x, si x es igual a 10 al cubo, 1000 por 3, 3000. Si x fuera igual a 100, pongan son 6 ceros, 1 millón, por 3, 3 millones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es el límite cuando x tiene infinito de g de x? Tiene infinito. Bien. Ahora, ¿cómo sería? Bueno, vamos a probar eso, si no nos vamos a confundir. ¿Cómo sería el valor de y en este caso? Vamos a ver. El límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos 5x entre 3x cúbica. Si x es igual a 10, si x es igual a 10, y, ¿cuánto vale? Decíamos que aquí en este caso era 50, ¿no? Era 50. ¿Y este era? ¿Cuánto? 3000. ¿Sí, no? 3000.
Entonces nos queda 50 entre 3000. ¿Cuánto queda Y? 0.01 C7. Redondeamos. Ok. Si X es más grande, si X fuera 100, decíamos que si X es igual a 100, aquí teníamos, nos quedaba, era 100 al cuadrado, era 10.000, era 9.000, ¿sí? Entre 3 millones, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto es 9.000 entre 3 millones? Seguí. 0.00167, etcétera. ¿Sí? Entonces, el límite cuando X es muy grande, de X cuadrada menos 5X entre 3X cúbica, es igual a 0. O sea, cada vez se acerca más a 0. Cada vez es más pequeño el valor de Y conforme X es más grande. Yo tengo una duda. Ajá. Están poniendo los valores de 10 y de 100 arbitrariamente. porque están dentro Porque del intervalo, por así decirlo, hasta infinito, ¿no? Sí, porque te parece que lo hacemos con 3.000 millones. Ah, ya. Entonces, en los dos casos anteriores, del caso de la suma, de la adición y del producto o multiplicación de funciones, su límite es igual al límite de la suma de las funciones o a la diferencia del límite de las funciones o al producto de los límites de las funciones. Aquí lo que estamos viendo es que el límite de f de x cuando x tiende a infinito, tiene un número muy grande. El límite de g de x cuando x tiende a infinito, tiene un número muy grande. El límite de el cociente de estas dos funciones, en este caso tiende a 0. Pongamos ahora el límite cuando x tiende a infinito de, fíjense cómo lo voy a poner. Invertir el cociente. Esto, ¿cuánto es? Ahora es el límite cuando x tiende a infinito de 3x cúbica entre x cuadrada menos 5x. ¿Sí? Ahora sería 3000 entre 50 cuando x igual a 10. 60. Cuando x igual a 100 sería 3 millones entre 9000. En este caso tiende a infinito. ¿De qué depende? Tengo dos funciones, una cuadrática y una cúbica, una de segundo orden y una de tercer orden. Lo que veo es, en el primer caso, aquí el numerador, vamos a ponerlo así, déjenme borrar esto. ¿Sí? Tengo el límite cuando x tiende a infinito
de denominador entre el numerador. ¿Ok? Y acá tengo también el límite cuando x tiende a infinito de numerador entre denominador. No, al revés. Eso no cambia. Denominador entre numerador. Pero aquí el orden de D del numerador, el orden, segundo orden, es menor que el orden del numerador, tercer orden. ¿Sí? Y acá el orden del denominador es mayor que el orden del numerador. O sea, los órdenes están invertidos. Cuando el orden del denominador es menor que el orden del denominador, el límite tiende a 0. Cuando el orden del denominador es mayor que el orden del numerador, el límite tiende a infinito. Entonces, la regla para el límite del cociente de dos funciones depende del orden del numerador y del denominador, de cuál es mayor y cuál es menor. Entonces no hay una regla única que podamos decir, en la que podamos decir, pues el límite cuando x tiende a infinito del cociente de dos funciones es igual a el límite de f de x cuando x tiende a infinito entre el límite de g de x cuando x tiende a infinito. No, esto no es. Porque depende del orden de cada uno de los elementos del cociente, del denominador y del numerador. Si el orden del denominador es menor que el orden del denominador, el límite tiende a 0, a un número muy pequeño, 0. Y el orden y en cambio, si el orden del denominador es mayor que el orden del numerador, el orden de la función, el límite tiende a infinito. Entonces, no hay el equivalente a las reglas de la adición y sustracción y producto de límites para el caso del cociente del límite de dos funciones. ¿Bien? Entonces, este es el primer punto que vemos el día de hoy. El segundo punto, y con el que vamos a terminar la sesión, es el concepto de el límite de otras funciones que hemos puesto aquí. Porque ahorita vimos funciones lineales, el límite de funciones lineales, el límite de funciones exponenciales, el límite de funciones de potencia, el límite de funciones racionales. Recuerden que una función racional puede ser el cociente de dos funciones. Es el caso que vimos ahorita. Me gusta tener un pizarrón limpio. Es más fácil usarlo y me es difícil meter la pata. Yo aún así meto la pata. Ok. Vamos a ver ahora
el límite de funciones trigonométricas. Límite de funciones trigonométricas. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Recordamos que vimos ya las funciones trigonométricas. No solamente son las que nos permiten definir los parámetros de triángulos o de ángulos. Finalmente, yo puedo, diría, bueno, las funciones trigonométricas son las que definen cuando hay tres ángulos, como en un triángulo rectángulo, pues es un ángulo de 90 grados, supuestamente. Pero también lo puedo hacer. ¿Ese es un triángulo? Son dos signos. No es un triángulo, es un rectángulo, pero yo puedo definir incluso un rectángulo en función de triángulos. En un rectángulo puedo encontrar dos triángulos rectángulos. En un cuadrado puedo encontrar dos triángulos rectángulos. La que sigue de tres lados sería cuatro lados, sería un cuadrado, ¿cómo le llamo? A este le llamo triángulo porque tengo tres ángulos, ¿no? 1, 2, 3 ángulos. ¿Este cómo le puedo llamar? Cuadrángulo. Tengo cuatro ángulos. 1, 2, 3 y 4 ángulos de 90 grados. Tanto en un rectángulo como en un cuadrado tengo 4 ángulos de 90 grados. Pero puedo definirlo en función de dos ángulos de 90 grados y 1, 2, 3, 4 ángulos distintos a 90 grados. ¿Sí? Un pentágono es la forma que sigue a la de 4 lados, 3, 4, 5 lados. ¿Cuántos ángulos hay ahí? Hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Podría yo usar funciones trigonométricas para conocer las relaciones entre los lados de un pentágono? En un triángulo tengo un triángulo, o un trilátero, tres lados, triángulo. En un cuadrado o en un rectángulo tengo dos triángulos. En un pentágono tengo tres triángulos. ¿Cuál es la que sigue a 5 lados? El benceno. Eso sería en química. ¿Sí? El ciclohexano. En química sería el alcano de 6 lados no saturados, pero ahí es más problema porque los ángulos son raros. Mejor lo aplano poniéndole 3 enlaces pi. El benceno. Esa pesadilla de Auguste Coulier. Es un hexágono. Y curiosamente, eso fue lo más notable del benceno, que es un hexágono perfecto. Un hexágono en el que es más perfecto que este, está horrible, en el que la longitud de sus lados, la longitud de los enlaces son iguales, los 6 enlaces, y los ángulos son iguales. Es un hexágono perfecto que existe en la naturaleza, el benceno. Bueno, este no es perfecto, pero lo que encuentro es que tengo 6 lados, tengo 6 ángulos, y podré definirlo en función de funciones trigonométricas. Pues sí. Tengo 1, 2, 3 y 4 triángulos. ¿Cuál seguiría? No, déjame ver.
sí, sí, sí. Ahí está. 7 lados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El heptágono. 7 ángulos. Y 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. En el octágono, por no dejar, es fácil hacer un octágono. 8 ángulos y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. No importa cuál sea el polígono regular o irregular que tengan, porque estos son irregulares, los lados no son iguales. Siempre puedo usar funciones trigonométricas para determinar los parámetros de polígonos. En un círculo, vean, conforme aumenta el número de lados del polígono, aumenta el número de triángulos dentro del polígono. En un círculo tendré infinito número de triángulos. Eso lo verán de alguna manera o algo equivalente cuando lleven su curso de cálculo infinitesimal. Así se llama, no se llama cálculo integral. Cálculo diferencial integral es el cálculo infinitesimal desarrollado por Newton y Leibniz de manera independiente. Bien, entonces, expuesto que las funciones trigonométricas son, por un lado, importantes. Por otro lado, vimos que ya me dio calor. Ahí voy a traer una playera así, traigo una guitarra aquí. De algo que ya no existe, el Hard Rock Café. Ahora no existe la pura canción. La música, ¿qué es? Sonido, ¿no? ¿Y el sonido qué es? Son ondas. Y las ondas podemos definirlas en términos de funciones trigonométricas. Vimos que cuando las funciones trigonométricas, ¿cuáles son? En el caso de un triángulo rectángulo, profe, era lo que le quería preguntar. Ajá. Por ejemplo, o sea, sí entiendo que en todas las figuras salen triángulos, pero no son triángulos rectángulos. De No. todas maneras, sí, Acuérdate son que- funciones trigonométricas. sí, acuérdate que lo pudimos hacer haciendo un poco de trampa. Chin, olvidé mi mini y le iba a necesitar mi función lineal. Ok. Ay, quedó horrible. Porque queda para abajo. Va de nuevo. Las dos van de nuevo. No le pienso mucho, mejor lo hago así. Quedó menos horrible. Quedó menos horrible. ¿Ok? Si le pienso me sale peor. Más o menos. Más o menos. No, este quedó bien. Es que recogí el brazo hacia arriba. Recogí el brazo hacia arriba. Si hago esto, pues no quiero apoyar el codo. ¿Se fijan? Puedo más o menos hacer como si fuera un compás. Medio chueco el compás. Así si pongo el brazo, pues ya borré aquí. Ok. Bien. Puedo hacer trampa y poner el triángulo adentro del círculo unitario. Un círculo que de aquí a acá mide 1.
Dado que es un círculo, este es el radio. Un círculo del radio 1 es lo que llamo el círculo unitario. De 1, de radio 1. ¿Bien? Y entonces yo puedo trazar aquí adentro cualquier triángulo. En este caso, el ángulo es menor a 90 grados o menor a medio pi. ¿Sí? Este ángulo es menor a medio pi. Porque no es este ángulo completo de 90 grados. 90 grados igual a medio pi, 180 grados igual a una pi. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo conozco este punto? Pues la distancia de aquí a acá, que es igual al radio, es igual a 1. De aquí a acá hay 1. Pero, ¿cuánto hay de aquí a acá? ¿Cuál es la distancia en y? ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas? X, Y. Ya lo vimos cómo lo hacemos. Aprovechamos el teorema de Pitágoras. ¿Correcto? Conozco la hipotenusa. El problema es que no conozco el cateto, es lo que quiero conocer, el cateto opuesto al ángulo. Pero yo sé que el cateto opuesto entre la hipotenusa es igual a ¿qué? Al coseno del ángulo. ¿Sí? Si no, corríganme. ¿Es el coseno o el seno? El seno, creo. Es el seno, ¿no? Sí. Sí, es el seno. Entonces, el coseno es para conocer X. ¿Sí? Esto es igual a Y. El coseno es igual a X. ¿Sí? En este caso es un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, un ángulo menor a 90 grados, pues es un triángulo rectángulo. Pero en un triángulo como este, tragedia, este ángulo es mucho mayor a 90 grados. Este ángulo, vamos a llamarle alfa, es mayor a 90 grados o medio pi. No hay problema. Sería como este triángulo. Yo lo que es este ángulo es mayor a 90 grados, pero menor ¿a qué? A 180, a pi. Entonces, yo puedo conocer, porque esto vale R, que es igual a 1. Entonces, lo que hago es que obtengo este ángulo. Dentro del círculo unitario, todos los triángulos son rectángulos. Es una trampa matemática, un truco matemático para poder obtener ángulos distintos a 90 grados. Este es distinto a 90 grados. No importa. Si lo pongo aquí, ya tengo este rectángulo. Este triángulo rectángulo invertido, vamos a decir. Entonces, es la ventaja. Puedo hacer una trampa legal. Es un tecnicismo legal. Bueno, no es una trampa, es un truco matemático. Inserto a todos los triángulos en el círculo unitario. Entonces puedo usar cualquier función trigonométrica, ya sea para obtener X
o para obtener y, o para encontrar la relación entre x y y. Más bien, entre y x, ¿esta cómo se llama? La tangente. Ah, ¿y cómo se llama esto? La pendiente de una función lineal. Entonces yo puedo tratar a todos los triángulos como funciones lineales de y entre x. Bien. Por eso es que es importante cuando puedo determinar funciones trigonométricas y puedo conocer si hay funciones trigonométricas que me definan, por ejemplo, fenómenos naturales como el sonido. El sonido es una función trigonométrica, pero ya no vista como el triángulo, sino vista en el sistema cartesiano. Para no confundir con el rojo, voy a poner aquí un sistema cartesiano distinto, nada más por no dejar. Otra vez quedó horrible, a ver si me quedó como una curva. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Quedó, ahora quedó para el otro lado. No me importa. Lo que quiero yo es recordar que puedo tener la función seno como es. Cero. Empieza en 0. ¿Sí? Y luego aumenta hasta 1, y luego disminuye. Y luego regresa acá. De aquí a acá es un periodo, ¿no? De aquí a acá es un periodo. O sea, es como un círculo completo. ¿Cuánto mide de aquí a acá? 2pi, el periodo completo. De aquí a acá es un pi, de acá a acá es otro pi, entonces de aquí a acá tengo pi. Bien. De aquí a la cresta tengo medio pi, de acá tendría 3/4 de pi, y acá tendría, no, 3 medios de pi, 3 medios de pi. Aquí es, de aquí a acá es 3 medios de pi. De aquí a acá es medio pi. Bien, medio pi, un pi completo, 3 medios de pi, 2 pi, hasta acá. Bien, bueno. Esta es la función seno de teta. Bien, la función coseno, ¿cuál es? Igual, pero es en. Bueno, como portada, ¿no? Déjenme ver, empieza aquí, pasa por acá. Es como si estuviera recorrido primeras. Sí, quiere decir que está aquí, entonces viene aquí, esto acá está acá, esto está acá, y llega acá. Ahí está, ahí está. La columna de aquí a acá regresa, es 2pi. Esto es el coseno de teta. Esta es una sola función trigonométrica seno y una sola función trigonométrica coseno. Pero recuerden que vimos las funciones compuestas. Por ejemplo, el coseno de e a la x. Bueno, el seno de e a la x, un ejemplo que vimos, en el que encontrábamos que la función empezaba así, así, pero luego se iba reduciendo, como es el seno de e a la x, y esta es una función exponencial que, como vimos hace rato, se hace cada vez más chiquito. Entonces el periodo se va acortando, se va haciendo más cortito, la magnitud de 2pi se va haciendo cada vez más pequeña. Vimos un ejemplo real como cuando en el sonido el periodo es proporcional a el tono.
Mientras más grande el periodo, más grave el tono, ¿se acuerdo? Mientras más pequeño el periodo, más agudo el tono. Más pequeña la longitud de onda o el periodo. Sonidos graves tienen periodo grande, sonidos agudos tienen periodo pequeño. Bien. Aquí lo que vimos fue la disminución del periodo. Lo opuesto sería que pasara de agudo a grave, ¿sí? Que sería de ondas de corto periodo a periodos grandes, de agudo a grave. La amplitud del coeficiente que multiplica al seno o al seno de e a la x es la altura de la onda, la amplitud. Bien. Y esto vimos que es equivalente al volumen, a la fuerza del sonido. El sonido puede ser grave, de amplitud grande, de amplitud pequeña, cuando el volumen es bajo. Y es un tono grave, es un tono grave. El periodo es el mismo, no ha cambiado. Lo que varió fue la amplitud. Puede ser periodo pequeño, amplitud grande o amplitud pequeña. El volumen es bajo. Aquí lo que cambia es el volumen, la amplitud. Bien. ¿Cuál sería el límite de esta función cuando x tiende a infinito? Bueno, lo que veríamos sería una onda que hace algo así, que es lo que les puse como imagen para la clase de hoy. Es una función seno, como esta de aquí, donde lo que está cambiando ahora, ¿qué es? La amplitud. Por cierto, el ejemplo que les puse no fue de sonido. Tengo en mi tableta una aplicación que tiene un sismógrafo. No se asusten, no tembló. Lo que hice fue que puse mi tableta con la aplicación del sismógrafo operando encima de la torre de mis gatos. Y lo que hice fue incliné la torre y la solté. Entonces hizo esto, un péndulo invertido, hasta que se detuvo. Esta es la amplitud de la oscilación. Y como lo incliné, luego la solté, empezó a oscilar y la amplitud de la oscilación se fue reduciendo. No se asusten, no había gatos encima de la torre, ¿sí? Ningún gato salió lastimado. Luego el lastimado soy yo, les enseño luego de mi cicatriz que tengo por ahí. No son un amor. Los Blancanieves y los 7 enanos, no, es Kodiak y los 7 gatos. Tengo un perro y 7 gatos. El perro equivale a los 7 gatos, es una Alaska Marlin. Solamente así. Por eso dividen de 7 gatos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo disminuye la amplitud. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito? ¿Cuál es el límite de la amplitud? La amplitud es y. Cuando x tiende a infinito, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Tiende a infinito, para la función f de x, bueno, no se puede notar, el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual
En este caso, X, ¿qué es? X es, en este caso, el valor del ángulo. ¿Por qué? Porque es la altura de aquí a acá. Esta altura aquí, medida en ángulos, es la misma que acá. No medida en coordenadas cartesianas. ¿Sí? X, vamos a ponerlo acá. X es igual al ángulo teta. ¿Sí? Este de aquí. X es el ángulo. De aquí a acá. ¿Cuánto vale Y? X es el ángulo. ¿Cuánto vale Y? Pues cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno del ángulo. El seno de X. El seno de X. Bien. ¿Y cuánto vale la tangente? Entonces tengo tres triángulos. Tengo, este es uno, con este conozco Y, con el ángulo conozco X, y con la tangente Y entre X, con el cociente Y entre X conozco la tangente. Para este fenómeno, por ejemplo. Entonces, es importante también entender que podemos determinar el límite de una función trigonométrica. Por ejemplo, en este caso no es exactamente esta la función. F de X, la voy a poner acá, la que escribí en... ¿Cómo sería otra? Sí, sería la misma, va reduciéndose. Por ejemplo, no solo para el caso del sonido, traigo aquí otro ejemplo más, muy visible. Es un disco compacto, un compact disc. Compact disc. Traigo aquí una luz láser roja. Hay de diferentes colores, hay roja. Puede haber luz láser de cualquier color del espectro visible: rojo, naranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Solo que los más baratos son los rojos. ¿Por qué? Porque depende del periodo o longitud de onda o frecuencia de la luz. La energía de una onda, la energía de una función, de un fenómeno ondulatorio, depende no de la amplitud. Bueno, sí, en parte. No es lo mismo oscilar así que oscilar así. ¿Sí? La energía es mayor. No es lo mismo oscilar así que oscilar así. Hay que aprovechar la greña cuando hay. Ok. Hay dos formas de energía en todo fenómeno ondulatorio en la naturaleza que son descriptibles, los podemos describir por medio de funciones trigonométricas. Una es la amplitud. ¿Han estado en la playa? ¿Solos o con Mariana? Solos y con Mariana. En la playa con Mariana. Bien. Están sentados a la orilla de la playa y ven cómo llegan las olitas y les mojan los pies. ¿Qué es un tsunami?
La amplitud. Ondas de amplitud grande. Pregúntenle a, ¿cómo se llama? A Fukushima. 30 metros de amplitud. No es lo mismo que 3 centímetros en la playa. Entonces, ¿hay energía en la amplitud? Sí, sí la hay. Fukushima es el mejor ejemplo. Pero también hay energía en el periodo. La energía es inversamente proporcional al periodo. Mientras más grande es el periodo, más pequeña es la energía de una onda. Y se los voy a demostrar con un pequeño ejemplo oscilatorio. A ver, ven para acá. ¿Qué es esto? Sin miedo. Hasta el día de hoy no ha, así como no han salido gatos lastimados, tampoco han salido algunos lastimados. Bueno, lastimados sí, muertos no. Una cosa es la amplitud. ¿Sí? Y otra cosa es el periodo, ¿correcto? La energía de la amplitud es mayor a esta. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede si en lugar de modificar la amplitud, modifico la frecuencia? Voy a hacer gelatina aquí adentro. ¿Bien? Mientras mayor es la frecuencia, más pequeño es el periodo. Pero la frecuencia es más grande. La energía es directamente proporcional a la frecuencia de una onda. O sea, mientras más grande es la frecuencia, más grande es la energía del fenómeno ondulatorio. Sí, cuando voy a batir el chocolate le muevo rápido, a alta frecuencia. No estoy ahí. No. Necesito que se disuelva. Es más, no se disuelve, se hace una emulsificación. El chocolate forma suspensiones, no soluciones. Puede ser la solución al calorcito, al frío más bien, un chocolate caliente, pero no es la solución físico-química, es una suspensión. Para que se pueda mezclar mejor, tengo que agitar a alta frecuencia, aunque lo haga con amplitudes pequeñas. Si lo hago con amplitudes grandes, pues además voy a derramar, ¿no? Voy a hacer un cochinero en la cocina, si no tengo que andar limpiando. ¿Bien? Luego llega el perro y me ayuda a limpiar. No porque el chocolate les hace daño. Sí, pues se pueden morir. Bien, pues el periodo o longitud de la onda es inversamente proporcional a la energía de un fenómeno ondulatorio, de una onda. Si el periodo es grande, la energía es pequeña. Si el periodo es pequeño, la energía es grande. ¿Bien? Ok. Entonces, la diferencia entre los colores de luz, entre el azul y el rojo, es que la frecuencia de la luz azul es más grande, el periodo es más pequeño que la luz roja. Por eso es que los láseres rojos son los más baratos, más están hechos en China. ¿Bien? Aún así, no importa si es rojo, verde, azul. Si ustedes quieren comprar un láser verde es mucho más caro. Un rojo sale en 10 pesos en el metro, 20 pesos un láser para salir del hoyo y presentar la ponencia en el seminario, en el simposio. Y si ustedes tienen un láser verde, les sale arriba de 200 pesos. ¿Por qué? Porque la energía es mayor. La energía cuesta y hay que pagar por ella. No importa si es rojo, verde, azul, más el azul ya es más difícil conseguirlo porque además el azul quema. Un láser azul puede quemar porque tiene más energía. Lo interesante es que cuando paso el láser a través de un cuerpo, pero que tenga orificios, aunque yo no los vea, vean lo que sucede. A la luz que pasa directamente, no le pasa hacia allá, no le pasa nada, no se desvía. A diferencia de si lo paso yo por un cuerpo sólido que no esté modificado, que sea un sólido perfecto, que no tenga orificios apreciables, vamos a decir.
porque si no entonces se desvía por refracción. Si yo hago pasar el láser por mis anteojos, se va a desviar. ¿Sí ven? Lo estoy apuntando hacia allá y hacia donde sale el láser. Sale un poco hacia la derecha. Bien. Esto sí, inténtenlo en casa. Consíganse un láser rojo, de esos de chinos de 20 pesos, de 10 pesos. Llenen un vaso con agua y hagan pasar el láser. Si tienen aquí el vaso, hagan pasar el láser de esta manera. Van a ver que cuando pasa el láser por aquí, la luz se va para el otro lado. Debido al fenómeno conocido como refracción descubierto por Newton, que es la que produce el arco iris de la luz cuando pasa luz blanca a través de un prisma, por ejemplo, o de un vaso con agua. Se forma el arco iris, se desvía la luz, porque pasa un medio de una densidad del aire a un medio de otra densidad diferente, el agua, por ejemplo, o el vidrio. Sin embargo, también cuando pasa una luz, no cualquiera, a través de un disco compacto, ojo, no se desvía como si pasara a través de un vidrio, sino que se desvía de manera chistosa. ¿Por qué chistosa? Hacia arriba y hacia abajo. Es un fenómeno diferente. Se llama difracción. Siempre sucede cuando pasa luz a través de orificios. ¿Qué tanto se va a desviar? Va a depender del color de la luz y del espacio entre los orificios. Pero el ángulo va a ser siempre el mismo para el color de luz. Y la relación es trigonométrica. La relación es esta. Es el seno del ángulo entre el ángulo. El seno del ángulo entre el ángulo. Esa es la función f de x que nos describe la desviación de un haz de luz cuando pasa a través de orificios. Esta es la ley de la refracción, bueno, perdón, de la difracción. Esta es la ley de la difracción de la luz. Bien. Bueno, ¿cuál es el límite de el seno de x entre x? Cuando x tiende a ser más pequeño, como cuando pasa ¿cuál es el ángulo en el que está pasando? Si allá lo van a ver allá. No, fíjense, el ángulo con el que está saliendo a lo mejor está llegando por ahí. ¿Okay? Si me voy alejando, la distancia entre el punto rojo central y la luz que está hacia la derecha va aumentando. Nada más que el problema es que también se va difundiendo la luz y entonces se va haciendo cada vez más pálido. No se ve, porque además de la luz blanca también tiene luz roja, entonces si usted quiere, lo ven ahí un poco mejor. Cada vez está más hacia ustedes y entonces te va a perdurar. Es mi espada láser. No llega ni a navaja suiza. Navaja suiza láser. Ok, por eso que no lo veíamos. Bien. El ángulo se mantiene constante. Bien. Ok. ¿Cuál es el límite
cuando el ángulo por el cual atraviesa, el ángulo con el que pasa es 0. La luz viene, el ángulo es 0, pero la luz se desvía. ¿Okay? Estaríamos viendo este ángulo, este de aquí. Lo puedo ver del otro lado de la función también. ¿A qué es igual? ¿Cuánto vale? Bueno, si hago el análisis en este mismo triángulo, debo hacer las siguientes consideraciones. Por ejemplo, sea sea A igual al seno de X. Ahí está. ¿Qué es A? Esto de aquí. ¿Ok? Es el seno de X. Vamos a ponerlo A minúscula. A minúscula. Para que sea el cateto opuesto, el cateto A. Bien. B, ¿cuánto es? B es este. ¿Cuánto mide B? Pues dado que es esta posición, es igual al ángulo. ¿Sí? Este valor de aquí, que sería B, corresponde al ángulo del segmento en el círculo unitario. Entonces B es X, es el valor X. Bien. Y sea C, azul, no, negro mejor. C es la tangente de X. Entonces, esta es C. Bien, la tangente de X. El límite, el plumón rojo, acá está. Ok. Decíamos entonces, el límite del seno de X entre X cuando X tiende a 0 va a ser igual a ¿cuál es el área de este triángulo? ¿Cuánto mide la base? 1. ¿Sí? El área es igual a ¿cuál es el área de un triángulo? Base por altura entre 2, base por altura, vamos a ponerlo así, entre 2. ¿Cuánto mide la base? 1. ¿Cuánto mide la altura? A entre 2. Entonces, A entre 2, como A es el ángulo, será el ángulo entre 2. ¿Sí? A entre 2. Vamos a dejarlo así. A entre 2. Y esto es entonces igual a el seno de X, que es A. ¿Correcto? A es igual al seno de X entre
2. ¿Y qué veo? ¿Qué feo? 2. Uy, es el día de los números fue extraño. Eso es A. Bien. ¿Cuál es el área? Vamos a ponerlo ahora. No el área de este triángulo, sino toda esta área. Fíjense hasta dónde. Hasta el arco. ¿Sí? Hasta el arco que forma el círculo con el triángulo. ¿Qué estoy haciendo? Dios mío. No se le cambio y se duerme. Ok. Bien. El área esta, el área verde, ¿a qué es igual? Es este pedacito de todo el círculo. No es todo el círculo, es nada más esta rebanada de pastel. ¿Sí? Y esa rebanada de pastel, ¿qué es? Es la fracción. ¿Cuánto es todo el círculo? No, todo el círculo es 2pi. ¿Sí? Es nada más el fragmento del ángulo. ¿Y el ángulo qué es? X entre 2pi. Solamente este ángulo, no los 360 grados. ¿Sí? Es la proporción del ángulo entre el círculo completo. ¿Correcto? Entonces, el ángulo, vamos a decir, es el ángulo entre el círculo. Ahí está, para que no se nos olvide. ¿Bien? Ese es el área de este pedacito. ¿Y cuál es el área de todo esto? Son tres triángulos. Uno que sí es un triángulo, este rojo de aquí. Otro que no es exactamente un triángulo porque esto es un arco. ¿Sí? Y otro que sería el triángulo que forma la tangente con el radio, con el valor de x a la tangente. ¿Bien? ¿Cuál es esa área? Esa tercera área. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la base? Pero más. Voy a hacer otra trampa. Voy a parar de cabeza. Y ahora esta va a ser la base del triángulo. ¿Ok? Por este momento esta va a ser la base del triángulo. ¿Correcto? Entonces el área es base por altura entre 2. ¿Correcto? ¿Cuál es la base? La tangente. C, la tangente. ¿Sí? Que es la... Vamos a poner aquí la tangente de X. Por la altura, ¿cuál es la altura del triángulo? 1. Si esta es la base, esta es la altura. ¿Sí? La tangente por 1, tangente entre 2. Ya está. He calculado las dos áreas. Yo las tres áreas. Bien. Ahora, lo que encuentro es que si X es menor
que el círculo completo, no bueno, que el círculo, si el ángulo es menor que este, no que el círculo completo, es menor a 90 grados, y este ángulo es menor a 90 grados, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el seno de x entre 2 es menor a x entre 2. ¿Por qué digo que esto es menor que esto? Este es menor que este. El área del triángulo rojo es menor que el área B, ¿sí? Es menor que x entre 2 y también es menor que la tangente de x entre 2. Aquí lo que estoy diciendo es que el área negra es mayor que el área verde, que es mayor que el área del triángulo rojo. ¿Bien? Ahora, por lo tanto digo que voy a dividir todo entre el seno. Voy a dividir todo entre el seno y me va a quedar esto como tangente. Bueno, 2 entre 2 entre 2. Entonces puedo quedarme como el seno de x es menor que x, que es menor que la tangente de x. Ahora divido todo entre seno de x. Seno de x entre seno de x, ¿cuánto es? 1. Sería menor que x entre seno de x, que sería menor que la tangente de x entre el seno de x. Bien. Pero esto es cierto si y solo si x es distinto de 0. Por lo tanto, el límite es lo que estaba yo buscando allá. Por eso no lo puse. Cuando x tiende a 0. ¿Sí? El límite, cuando el ángulo tiende a 0 del seno de x entre x es igual a 1. Y lo que voy a tener es que cuando lo grafico, lo que tengo es esta función. Lo que les haya puesto de este lado. Pero es lo mismo tanto para más x como para menos x. Esto, ¿a qué tiende? A 1. Es lo que vimos cuando disminuye un fenómeno oscilatorio. ¿Sí? Un fenómeno ondulatorio o un fenómeno sinusoidal. El cual les digo, puede ser el caso de un péndulo que se va deteniendo, un péndulo invertido, que fue lo que hizo con la Torre de los Gatos, un péndulo común y corriente, un péndulo de Galileo que también se va deteniendo, o un sonido que se va apagando, pero además va cambiando de todo. Siempre hay un sonido que se va apagando, la amplitud y el volumen va en forma sinusoidal. Bien. Son fenómenos extremadamente comunes estos que vemos aquí. Cómo va disminuyendo la función sinusoidal cuando va disminuyendo el valor. En este caso lo vemos como el ángulo, pero también el ángulo depende
del ángulo depende la amplitud de la onda, ¿se fijan? Para ángulos pequeños, ¿cómo es la amplitud? Pequeña. Para ángulos más grandes, la amplitud será más grande. A este tipo de fenómeno le llamamos atenuación. Cuando el ángulo de la función sinusoidal va disminuyendo. Y es, por ejemplo, muy común en fenómenos ondulatorios, oscilatorios, como pueden ser el movimiento de cuerpos de agua, en movimientos mecánicos, o incluso en el canto de las aves. Esto es muy común, una forma de identificar aves. Las aves son extremadamente difíciles de estudiar. ¿Por qué? Sobre todo las aves canoras. Están trepadas arriba de los árboles. Sí se pueden ver con relativa... Es factible verlos con binoculares. De hecho, si ustedes van a observar aves, deben llevar siempre su guía de aves, sus binoculares y su libreta de campo. Hay la pluma, si no, ¿con qué van a escribir la libreta? O el lápiz. Okay. Lápiz, libreta de campo, binoculares y guía de aves. La guía la pueden cargar siempre. ¿Bien? Pero aún con los binoculares es muy difícil poder observar a las aves. ¿Qué es lo que más fácil podemos hacer? Escucharlas. Entonces, más útil que los binoculares es la grabadora con un micrófono sensible. Y lo que varía entre ave y ave son tanto la frecuencia como la amplitud como la atenuación. Son funciones diferentes para cada especie de aves canoras. La mayor parte de los estudios de ecología de aves se hace estudiando su canto. Y su popó. Entonces también lleven bolsas para las muestras de guano de aves. Y con estas porquerías terminamos la clase de hoy y el tema de funciones trigonométricas y sus límites.